Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, amigues? Bienvenidos una vez más y como cada viernes a su programa favorito sobre ciencia, ciencia y más ciencia, Galileo, aquí en Estudio B. Yo soy Manuel González Vargas y hoy tenemos un programa bastante especial porque vamos a hablar de una de las civilizaciones más intrigantes, más interesantes del México prehispánico, de la época antes de la llegada de los españoles. Estoy hablando de Teotihuacán, específicamente de un estudio realizado y publicado recientemente sobre esta civilización antigua que maravilló a los mexicas en su paso por el Estado de México, lo que ahora conocemos como el Estado de México, y revela algunas cosas que podrían indicar por qué cayó esta civilización tan importante y por qué lo hizo de manera tan abrupta. Así que bienvenidos. Teotihuacán significa el lugar donde fueron creados los dioses y debe su nombre a los mexicas, como les decía, que la llamaron así 6 siglos después de que fuera abandonada. La ciudad alcanzó los 22 kilómetros cuadrados de extensión y fue uno de los polos culturales del área conocida como Mesoamérica. Su alcance abarcó desde el norte hasta el sur de México, de lo que ahora conocemos como México, así como Guatemala y Honduras, regiones con las que mantuvo un intercambio traducido en influencias estilísticas y arquitectónicas. A Teotihuacán la definen sus pirámides, pero destaca también la Calzada de los Muertos en el eje norte-sur de la ciudad y las canalizaciones del río San Juan en el este-oeste. Esta disposición se vincula con el paisaje y sus elevaciones naturales, como el Cerro Gordo y la Sierra de Platalchique. Sobre ese plano se trazaron calles, palacios, templos y conjuntos habitacionales con una población multiétnica dedicada a la producción artesanal, el comercio, el sacerdocio y la guerra. Teotihuacán también se caracterizó por su cultura material, como la pintura mural o los objetos cerámicos y de piedra, ofrendados en edificios y entierros de todas las clases sociales. Fue la capital de un emporio político, económico, comercial, religioso y cultural de tal importancia que su influencia llegó a lugares tan apartados como Tikal. De sus numerosas construcciones, distribuidas en 3,000 hectáreas, las más importantes se hallan en la Calzada de los Muertos, como hablábamos, entre las que destacan las pirámides del Sol y de la Luna, la Ciudadela, los conjuntos Oeste y de la Ventanilla, y el gran complejo y los palacios de Tetitla, Ateltelco, Tepantitla, Yayahuala y Zacuala. Localizada a 48 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, Teotihuacán fue la ciudad más grande del México antiguo. En su esplendor, Teotihuacán poseía una población y una infraestructura urbanas que no tuvieron similar hasta el surgimiento precisamente de México Tenochtitlan. Tuvo una población, Teotihuacán, aproximada de 100,000 habitantes durante su apogeo, entre los años 350 y 450 de nuestra era, y llegó a ser la 6ª ciudad más grande del mundo, solo detrás de lugares como Roma, Constantinopla y Alejandría. Fue en el periodo de los años 200, al inicio de nuestra era, que comienza este desarrollo de Teotihuacán. Se traza la Calzada de los Muertos, inicia la construcción de las pirámides del Sol y de la Luna, y la ciudad alcanza los 50,000 habitantes. Teotihuacán contó con numerosos edificios públicos y con grandes palacios residenciales adornados con pinturas murales polícromas. Entonces, el desarrollo de la cultura teotihuacana abarca un largo periodo de 9 siglos, 900 años, desde su inicio hacia el año 200 antes de nuestra era hasta su decadencia, ocurrida entre los años 700 y 750 ya de esta era. Después de la destrucción y abandono de la ciudad, las ruinas se imbuyeron en la leyenda. Sin embargo, la caída abrupta de esta ciudad todavía deja muchas dudas a los expertos. Se sabe que rumbo al final de su dominio, una parte central de la ciudad fue incendiada y también saqueada, y que un tiempo después hubo migraciones masivas. Pero también se citan como las causas de su caída las malas administraciones de la economía y la política, la inflexibilidad hacia el cambio, la existencia de una burocracia ineficiente y el deterioro de las redes de intercambio. Y también se citan causas naturales, por supuesto, fenómenos como terremotos y otros desastres naturales cuyas consecuencias provocaron caos y confusión y que empujaron a los ciudadanos al desastre.
Precisamente hoy en Galileo vamos a hablar de un estudio recientemente publicado con el título Cultura antigua de Teotihuacán afectada por megaterremotos durante el periodo epiclásico temprano. Para ello, hoy tenemos un invitado especial aquí en el programa, el doctor Raúl Pérez López, del Instituto Geológico y Minero de España, en Madrid. Él es el líder del trabajo que se publica en el Journal of Archaeological Science Reports en el volumen de mayo de 2024. El trabajo, por cierto, ya lo puede consultar usted en la red porque está abierto al público, nada más que está en inglés. El doctor Pérez López habló con nosotros en primer lugar sobre cómo nace este estudio, una colaboración entre expertos tanto de España como de México, y cómo surgió la propuesta de analizar las afectaciones de terremotos y megaterremotos en la civilización teotihuacana. Muchas gracias, Manuel. Pues este estudio nace de la iniciativa de un profesor mexicano, de Víctor Hugo Garduño Monroy, de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, que en colaboración con nosotros estaba trabajando en Europa en efectos de los terremotos sobre yacimientos arqueológicos. Concretamente, había trabajado en yacimientos romanos, aquí en España, había trabajado también en yacimientos en Grecia con nosotros y en Italia. Entonces él nos planteó que creía que había visto unos efectos muy parecidos de terremotos, pero en dos tipos de civilizaciones mesoamericanas y precolombinas. Los purépechas en la zona de Morelia y en Teotihuacán en la zona de México, de Ciudad de México. Así que nos planteó hacer un viaje para ir a conocer su zona de trabajo, el profesor Víctor Hugo, al que quiero lo primero lanzar desde aquí un cariñoso recuerdo porque falleció recientemente. Él fue realmente el instigador de todo este trabajo, el inspirador y el que dio todos estos efectos. Trabajamos juntos con los arqueólogos que había en aquel momento en Teotihuacán, pero nos llevó allí y encontramos que había una muestra de efectos compatibles con terremotos de alta intensidad afectando a diferentes edificios de Teotihuacán. Esto fue la motivación inicial. O sea, el hecho de que Víctor Hugo Garduño, Hugo, que es como le llamábamos, el profesor Hugo Garduño, fue el que nos llamó para que fuéramos a corroborar lo que él ya estaba viendo. Y en un trabajo conjunto hispano-mexicano, pues fuimos capaces de elaborar este tipo de análisis. Además, el experto también nos da detalles sobre qué fue lo que encontraron en este estudio en Teotihuacán, qué afectaciones por terremotos vieron en los templos y qué es lo que concluyeron con este estudio. En primer lugar, tengo que decir que cuando fuimos allí, que nos trató tanto las autoridades de Lina como de los gestores del entorno arqueológico de Teotihuacán, encontramos que había en la zona de la Ciudadela, en el templo de la Serpiente Emplumada, habían encontrado lo que era la escalinata que estaba oculta por la plataforma adosada. Estaban como muy girados los bloques y los propios arqueólogos nos preguntaron que qué fenómenos podían estar detrás de que unos bloques de roca volcánica tremendamente dura estuvieran movidos, desplazados, sin que pareciera que fuera un patrón. Porque si realmente, por ejemplo, si nosotros decidimos desmontar porque queremos reutilizar rocas, que esto se ha hecho mucho a lo largo de la historia de la arqueología, cuando tienes un monumento y quieres construir otro, pues muchas veces coges las rocas de una parte y te las llevas a otra. Pero aquí estaban giradas, rotadas, golpeadas, rotas. Parecía como si algo o alguien se hubiera dedicado a romperlo, a girarlo. Entonces esto nos empezó a dar que pensar que podría ser un efecto por una sacudida horizontal, que es lo que realmente produce un terremoto. Hay que pensar que todos los edificios están diseñados para aguantar peso, la carga, en la vertical. Un terremoto lo que hace es darle carga en la horizontal. Esto genera unos daños. Estos daños eran muy evidentes. Cualquier visitante que vaya a Teotihuacán, en la escalinata oeste, es lo que se ve, desde lo que fue luego la plataforma adosada, se puede observar cómo aparece todo un daño afectando a todos. A partir de ahí empezamos a ver nuevos efectos que aparecían asociados a esta vibración, una vibración casi norte-sur, que se produce, y que dio lugar a roturas de todos los bloques que había, las esquinas de los bloques, casi todos en una misma dirección. Y claro, ante la suspicacia de que pudiera ser debido a que esas roturas fuesen porque se hubieran golpeado, hubiera la gente, obviamente, nosotros cuando andamos por una escalinata, con nuestro peso no podemos romper los escalones
de roca volcánica extremadamente dura, sobre todo cuando son andesitas en los Alpes. Pero para evitar esto, encontramos esas mismas roturas, pero en los bloques que estaban decorando la fachada oeste y la fachada sur del templo de la serpiente prima. Eso es la parte inferior. Esa estaba esa rotura. Lo que nos estaba diciendo que esos bloques tuvieron que oscilar a muy alta frecuencia y con mucha aceleración para que se produzca esa rotura. ¿Por qué sabemos que esa rotura es por golpeo? No es por erosión o por otra cosa. Por el ángulo. Cuando tú tienes una roca fresca y la partes, la cizallas, el ángulo que te da te está diciendo cómo ha sido la carga. Muy bien, pues el ángulo que tenían las rupturas de todos los bloques del templo de la serpiente emplumada marcaba el ángulo que se denomina de cohesión interna. Esto es muy importante porque lo que te está diciendo es que has tenido que dar un golpe perpendicular al plano que se ha producido esa rotura y sobre ese ángulo. Entonces, esto ya era una evidencia muy clara de que ese templo, esa pirámide, había sufrido una oscilación horizontal de alta frecuencia y de alta energía. El estudio propone que estos terremotos o megaterremotos se daban continuamente en la zona, y la teoría que proponen es que estos efectos también contribuyeron con la caída de Teotihuacán. Pero además también explica el experto cómo, a pesar de ello, los teotihuacanos sí se adaptaron a esta zona que conocemos bien, es sísmica. Y también nos explica qué hicieron para enfrentar estas afectaciones hasta ya no poder más. Lo escuchamos. Vosotros vivís en una de las zonas más activas tectónicamente. Significa que vosotros sois sufridores en primera línea de grandes terremotos. Cuando me refiero a grandes terremotos, es que hay estructuras de la zona de sustitución de la fosa norteamericana que tienen capacidad de disparar terremotos muy grandes, superiores a magnitudes. Estos son terremotos muy grandes. Y sois una de las partes del mundo que sufrís. ¿Qué es lo que pasa? En Teotihuacán, por los trabajos arqueológicos previos, junto con los trabajos que hemos hecho nosotros de campo, al menos, o por lo menos, hemos sido capaces de identificar 5 megaterremotos. Terremotos de magnitud superior a 8. Esto es muy importante. Pero ¿cómo respondían los teotihuacanos cuando tenían un terremoto de este? En primer lugar, el primero que sufrieron, lo que hicieron fue, ellos fueron conscientes de que sufrían estos terremotos, y lo bueno que tenía es que la pirámide, por la construcción geométrica que tiene, de alguna manera soporta bastante bien estas vibraciones. ¿Qué pasaba? Pasaba que la parte superior de la pirámide se destruía, la parte que tuviera arriba del todo, si tenían estructuras de madera, si tenían algún tipo de templo, zonas de adoración, todo eso se venía abajo. Y luego también los muros que tenían cierta orientación, sobre todo muros que estaban orientados hacia el sur y hacia el oeste, todos esos muros colapsaban. Y esto en muchos de los trabajos arqueológicos se veía. Claro, una vez que pasaba esto, ¿cómo tomaban cartas en el asunto? Primero, hacían el edificio más grande y más masivo, lo cual sabes que necesitas más energía para destruirlo, y además le ponían contrafuertes laterales. O sea, lateralmente ponían una serie de estructuras para evitar esa oscilación del edificio. De alguna manera, los teotihuacanos convivieron con los terremotos e intentaron evitar el daño que podían producir estos megaterremotos. Por otro lado, sí que es verdad que hay evidencias de que en la última fase de los teotihuacanos hubo un incendio bastante grande. Por desgracia, este tipo de terremotos en todo el mundo hemos visto, en todos los yacimientos arqueológicos, cuando generan mucha destrucción, como pudo ser el último de todos, en los hogares, o sea, los fuegos que tenía la gente permanentemente en las casas, eso puede provocar un incendio, como fue el terremoto de Lisboa de 1755, donde el fuego destruyó más que el propio terremoto de Lisboa, el tsunami. Esto puede provocar que se acrecente el daño que puede producir un terremoto. Un terremoto produce un daño, ese daño puede ser asumido por las estructuras, pero efectos secundarios, como los fuegos, o como otros efectos que pueden ser revueltas internas, como pueden ser problemas con vecinos, etcétera, pueden aprovecharse en ese momento de debilidad para que surja un problema que haga que una civilización pueda crear colapso. Realmente nosotros no sabemos qué pasa. Nosotros lo que tenemos hubo 5 grandes terremotos y los teotihuacanos hicieron todo lo que tenían en sus manos, con toda la tecnología que disponían, para intentar continuar como civilización
y ser capaces de ser resilientes y vivir con esos problemas. Pérez López también ahonda en la caída de Teotihuacán y cómo su estudio convive con otros estudios y propuestas pasadas sobre las posibles causas que provocaron el fin de los teotihuacanos. También resalta que este tipo de desastres naturales suelen ser indicadores de este tipo de crisis, pero no son ni de lejos la única explicación de su colapso. Cuando un colapso de una civilización es una cosa compleja, puede tener un iniciador sencillo, puede ser una cosa sencilla, pues puede ser una revuelta de una clase social por un descontento, pues por ejemplo, es el pan, es el agua, porque le quites un derecho social. Eso es lo que se llama un iniciador. Que tienes un iniciador que de repente hace que una gran cantidad de fenómenos que estaban ocurriendo pero que no tenían respuesta social, que estén latentes y que ese iniciador los ponga todos. ¿Puede ser un terremoto? Por supuesto, igual que pudo ser la sequía en el caso de los mayas, igual que pudo ser la falta de recursos, igual que pudo ser también el colapso de la civilización minoica, asociado también a un grupo de terremotos que ocurrieron en el Mediterráneo, bastante grandes en poco tiempo. Lo que sí que está claro es que conviven, sobre todo en épocas más antiguas, pretéritas, los desastres naturales con las evoluciones sociales y con el hecho de que se aprovechen tanto revueltas, alzamientos, luchas internas, etc. Los teotihuacanos habían alcanzado un nivel de madurez social muy importante, aunque tenían un esquema social que estaba dominado por una élite, tenían una élite militar, donde tenían también una élite religiosa, cada una tenía sus espacios, podían convivir, todos esos espacios estaban juntos, y estamos hablando que Teotihuacán en su tiempo, probablemente si no era una de las ciudades más importantes del mundo, sería la más importante. En habitantes, competía con cualquier otra ciudad del mundo. Era una ciudad esplendorosa que además comerciaba con pueblos muy lejanos. Estamos hablando que la capacidad que tenía esta sociedad y la madurez que tenía era muy elevada. Esto implica que necesitas algo más que un terremoto, sobre todo porque ya habían pasado otros. Necesitas algo más para que se produzca un colapso de una civilización tan importante. Por otra parte, el doctor nos explica desde España por qué antes afectaban tanto estos megaterremotos, por qué ahora es diferente y por qué la zona arqueológica se ha conservado más o menos a pesar del paso de los años y de este tipo de movimientos telúricos que ya no han sido ni tan intensos ni tan comunes en los últimos años. Hay dos fenómenos para preservarlo. Una de las preguntas que nos hacían los revisores precisamente es la que acabas de plantear, Manuel. Si durante 600 años hubo esos 5 terremotos tan grandes, ahora en los siguientes 1200 años los ha habido grandes en México, superiores a 8, pero no han sido tan destructivos. En primer lugar, Teotihuacán durante mucho tiempo estuvo bastante sepultada. Y esto ayuda a que otros terremotos que pueda haber no dejen la huella tan fuerte como los terremotos que hubo en aquel momento. Pero por otro lado, es bastante correcto que es que los terremotos no se distribuyen de una manera regular en el tiempo. Lo que sí que es importante saber, igual que hubo un terremoto en Chile, en Valdivia, en 1960, creo recordar, superior a 9, que es un terremoto bastante grande, tenemos que recordar que ustedes tienen estructuras tectónicas que pueden producir terremotos superiores a 8.5 muy fuertes. Esto lo que nos hace pensar es que no podemos olvidar en las zonas en las que están. Ustedes no lo olvidan, por eso tienen los sistemas de alerta temprana para la Ciudad de México, por eso tienen un desarrollo científico tan fuerte y tan potente en la ciencia de terremotos. Nosotros desde España, yo cuando hacía mi tesis doctoral, trabajaba con ustedes y iba a hacer estancias para aprender de ustedes, porque en España no tenemos terremotos. Entonces, esto lo que es importante y lo que nos hace ver es que no podemos dar la vuelta atrás al pasado que nos está indicando que pueden ocurrir eventos muy catastróficos. Los teotihuacanos lucharon contra estos eventos, fueron fuertes, fueron capaces de sobrevivir a estos eventos. Por supuesto que nosotros podemos. Si tenemos eventos muy catastróficos que nos están afectando, es difícil que una civilización avance si no hace nada para remediar. Pero yo creo que ustedes sí lo están haciendo bastante bien.
Por último, el doctor Pérez López nos habla sobre la colaboración entre los científicos mexicanos y los españoles para hacer este trabajo, sobre el pasado y el futuro de este tipo de investigaciones, sobre cómo convivían las civilizaciones prehispánicas y antiguas con este tipo de movimientos sismológicos, y también deja una dedicatoria de este trabajo al doctor Víctor Hugo Garduño Monroy, de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo en Morelia, quien falleció a finales de 2019. Vamos a verlo. En la zona de Morelia. Nos encontramos sobre todo por el terremoto de Acambay, en 1912, en el cual hemos hecho muchas publicaciones conjuntas en lo que se denomina paleosismología, utilizar la geología para analizar los efectos geológicos de los terremotos. Y debido al fallecimiento del profesor, pues nos encontramos con que ya no tenemos ese vínculo tan fuerte, aunque sí que es verdad que colaboramos con los colegas de la Universidad Michoacana y de la Universidad Autónoma de Nacional de México, ese vínculo tan fuerte para continuar con estos estudios. Tengo muy claro que ustedes tienen un registro arqueológico lleno de civilizaciones que se han ido evolucionando en el tiempo y que han convivido con terremotos desde mucho antes de los teotihuacanos y después de los teotihuacanos. Los códices que estudiarán los remensis, por ejemplo, los códices aztecas que ustedes tienen, en esos códices se habla de terremotos que ustedes fueron los primeros que utilizaron la palabra escrita del terremoto, el Tlaliolín, que le hicieron ustedes para referirse al terremoto. Es una cultura que saben vivir, han vivido y seguirán viviendo con terremotos, con lo cual para nosotros sería un placer poder continuar a hacer todos estos trabajos con ustedes, por supuesto. Muy bien, muchas gracias a ustedes y sobre todo gracias por toda la hospitalidad que hemos recibido siempre cuando hemos ido a trabajar con ustedes. También me gustaría que siguiera este trabajo en memoria del profesor Garduño, que es una de las personas más entusiastas y que más sabía de terremotos que conocí. Le agradecemos muchísimo al doctor Raúl Pérez López por haber participado con nosotros en este programa aquí en Galileo, por ahondar en un tema tan fascinante como la posible o una de las posibles causas de la caída de Teotihuacán, que fue tan abrupta y todavía deja muchas dudas que poco a poco se van aclarando. Y así también nosotros despedimos este programa, el número 33 de Galileo, desde que comenzamos las transmisiones el año pasado. Yo lo dejo, no sin antes darle muchas gracias también a usted, al auditorio, por vernos todas las semanas. Recuerde que cada viernes a las 4 de la tarde, tiempo del Centro de México, se estrena un nuevo episodio de Galileo aquí en Estudio B, y le agradecemos muchísimo sus likes si le gustaron el programa, sus comentarios sobre qué temas le gustaría ver en los programas siguientes, y también que se suscriba a Estudio B aquí en Sin embargo al aire para estar atento de todos los programas que estrenamos a lo largo de la semana. Mientras tanto, yo lo dejo, le agradezco muchísimo por su atención. Soy Manuel González Vargas y esto fue y seguirá siendo Galileo.